Ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, el puente de la 17 está llorando, está gritando. Y no sé qué está esperando usted para cerrar definitivamente esa vía y hacer la reparación, la reconstrucción, demolerlo, lo que sea necesario para restaurar esa vía. Lo más reciente fue esta caída de 5 postes de luz el pasado lunes a eso de las 11 de la mañana, donde causó un caos en el tránsito. Imagínense, 5 postes de luz abajo. Un puente de la 17 que hace ya por lo menos 2 meses que fue denunciado en diferentes plataformas de redes sociales, plataformas alternativas, fue denunciada su decadencia, el deterioro escandaloso que está presentando el puente, que se cae a pedazos. Cómo estaban perforadas, se veían desde abajo hacia arriba los vehículos pasar. Recordaba a esos carros públicos, ¿verdad?, que uno cogía. No sé si todavía están así muchos de los carros públicos, pero cuando uno coge esos carros, esos Datsun, en los 80 y a principios de los 90 todavía, que tú sentías un frescor en los pies. Y tú, pero acá tú tienes aire. Claro, tiene aire, pero tiene un maldito hoyo abajo ahí, el piso del carro. Pues así está el puente de la 17, que fue intervenido de que en horas de la noche o en horas prudentes para hacer reparaciones. Pero miren ahí, 5 postes de luz caídos. Eso lo que va denotando es la mediocridad y la ineficiencia de este gobierno para con las obras públicas. Que uno no entiende cuál es el criterio de ejecución presupuestaria y de enfoque en la construcción o en el mantenimiento y reparación de las obras públicas. Quiero ir a un dato que lo da la amiga economista, brillante investigadora también, doña Mercedes Carrasco. Ella dice que la inversión pública es la más baja en República Dominicana. Dime un número. De los años atrás. ¿Qué? 30 años. En los últimos 70 años es la inversión más baja a nivel público. Estamos hablando de la época de Trujillo. Desde la época de Trujillo no había una inversión tan baja en obra pública. Y claro, guardando la distancia, porque era precisamente si había algo fuerte con Trujillo, era un estado. Era un estado fuerte. Póngale apellido a todo lo de Trujillo. Yo no estoy diciendo eso. Pero la inversión pública era lo más robusto que había aquí. Y un estado fuerte, repito, con industria fuerte. Cuidado, que estás haciendo apología del dictador. Sí, ahorita estoy haciendo apología y nos quieren censurar por eso también. Están creativos con nosotros. Sigan creativos ahí, no hay problema. Entonces, señores, se concentra ese 60.4% de las provincias, porque eso es lo otro, Maracayo. La inversión más baja y la concentración de esa baja inversión es en pocas provincias, incluyendo Santo Domingo, o sea, el Distrito Nacional, mayormente, Santiago. María Trinidad Sánchez, la provincia de Duarte y Santiago. Claro. Lavada la cara. Lava la cara, exactamente. Pero lava la cara, pero de una forma, mira, que la lava con wipe it. ¿Será? Algo. Ni siquiera con agua y jabón, bien. No hacen una profilaxis verdadera, por lo menos inclusive en esas ciudades, en esas provincias donde se hace la mayor parte de la inversión. Un puente, señores, tan importante que comunica precisamente el Distrito Nacional con la zona oriental. Se está cayendo a pedazos. Y como bien dice la profesora Carrasco, en 70 años no había una inversión pública tan baja. Pero eso tiene que dar vergüenza. Tiene que dar vergüenza, claro, por eso se caen 5 postes.
Por eso, la OPRED y su director mediocre tienen un lío que no saben qué hacer ahí en esa línea de los Alcarrizos, que es una vergüenza, que es una soberana y palmaria vergüenza. ¿Cómo estamos plegados ante los designios de una empresa francesa también, que hace lo que le da su maldita gana? No, por lo menos en los directores de empresa cancela, por lo menos cancelado. ¿O ustedes no recuerdan el vergonzoso choque ahí por inexpertos, por gente que no sabe operar el metro? Los empleados que votaron que sí sabían de eso ahí y que no le querían dar y que no le daban sus prestaciones. Pero eso pasó ante la cara de todos, de las narices de todos. Esa vaina ocurrió. Y siguen ahí, y siguen en lo mismo, coño. Y uno tiene que estar aceptándole a este gobierno que gasten miles de millones de pesos en publicidad, diciendo que son lo mejor, que han hecho esto, que han hecho aquello. No han hecho nada. 5 postes de luz ahí que se le cayeron. Yo no cruzaría el puente Alicete ni matado, ¿eh? Por ahí yo ni miro. Oye, no miro. Oye, óyeme. No vaya, no cruce, señor, el puente 17. Lo lamento. Pero busquen otra vía. Porque eso es un peligro. Es un puente, señores, que se instaló y fue usado prácticamente. Bueno, eso lo hablamos una vez, me parece, con el ingeniero Alex Ramírez. Ese puente fue algo hasta provisional. Está abusado. Creo que fue de Argentina que vino, si mal no recuerdo, cuando se instaura, no se construye. Y mire cómo sigue, miren los problemas que está dando. Pero ¿qué es lo que espera usted, ministro Eduardo Estrella? ¿Qué es lo que espera usted, presidente Abinader? ¿Que ocurra otro jet set en el puente de la 17? Eso es lo que estamos esperando. Que ocurra otra tragedia. Y tenemos unos temas con los puentes. Bueno, tenemos un tema con todo, pero también con los puentes. Ese puente flotante ahí, el de la Avenida del Puerto. También eso fue una solución provisional. Y sigue ahí. Que no ha dado problema, más que aquella vez, que te acuerdas, que se levantó el puente y una familia, bueno, perecieron unas personas, lamentablemente. Creo que fue por ahí, por el 2001. Creo que fue en Semana Santa, un sábado santo. Pero también son soluciones provisionales. Y esa solución de ese puente provisional usado, que nunca ha tenido mantenimiento correcto, aparentemente, o el descuido más grande ha sido que en esta administración de Luis Abinader, todo indica, pues miren a dónde ha llegado. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para intervenir el fucking puente de la 17 como se debe hacer? ¿Hasta dónde vamos a permitir que, en dado caso, porque cuando intervengan el puente y todos los cuartos que hay que gastar, entonces tú tienes que estar con el corazón en la mano y los ojos bien avispados, los ojos avisores, porque de repente te hacen AO con las licitaciones y ponen materiales de segunda y te lo cobran como de primera. Te roban muchísimo cuarto en colusión contratistas, gobierno contra el pueblo dominicano. Esto no puede seguir pasando ya. Definitivamente esto no puede seguir pasando. El puente de la 17, señores, va a causar una grave tragedia con la responsabilidad absoluta de este gobierno y su incumbente actual en obras públicas, Eduardo Estrella. Oye, Eduardo Estrella, ¿no? Perteneciente al Partido Reformista, con su historia, con Balaguer. Casualmente, ¿no? Balaguer fue, pues, quien construyó ese puente. Hay personas que me han dicho que si el ministro de Obras Públicas de ese entonces, del año 72, 73, que creo que fue que se construyó el puente,
si es el padre del actual ministro de Vivienda, Carlos Bonilla. Pero hay que decirle que no. Lo que pasa es que casualmente el ministro de Obras Públicas, que estuvo en el gobierno de Balaguer cuando se construyó ese puente, pues se llamaba, bueno, no sé si vive, se llamaba igual que el padre del ministro de la Vivienda, Pedro Bonilla, pero nada que ver. Pedro Bonilla, padre de Carlos Bonilla, sí fue funcionario público de Salvador Jorge Blanco. Pero mira, esa designación de Eduardo Estrella como ministro de Obras Públicas, pues es un reflejo más de la poca importancia que este gobierno le ha dado a precisamente las obras públicas y especialmente al mantenimiento, ¿no? Cómo trae a el señor Eduardo Estrella, quien aparentemente ya estaba casi, parece que Eduardo Estrella estaba como retirado de eso, ¿no? Entonces, en momentos donde se necesita una persona, por lo menos que muestre el ánimo, el dinamismo de resolver tantas cosas que se le han acumulado a este gobierno en materia de mantenimiento y también en materia de hacer cosas. Me parece a mí que la figura menos ideal para eso es el perfil que muestra el señor Eduardo Estrella. Y ahí lo vemos, ¿no? Tiene ya varios meses siendo ministro de Obras Públicas. Ese señor ni se siente, ¿ah? Ni se siente. Yo creo que lo hemos visto en las noticias por el lamentable hecho que lo enluta por el asunto del jet set. Pero nada, así estamos. El asunto del puente, hay que decir, porque este puente no es desde ahora, señora, que está dando advertencia. Tiene ya muchos años donde las personas que viven debajo de ese puente están cansadas de denunciar cómo le caen los trozos en sus techos. Que para colmo muchos de esos techos son de zinc, porque recuerden que las personas que viven allí abajo son personas de muy escasos recursos. Que estoy seguro que si no fuese así, si fuesen personas de clase media alta, clase alta, pudiéramos tener un puente modelo, prácticamente. Pero no es así. Las personas que viven allí son personas que no tienen voz para estos gobiernos. Y repito, ese puente está dando avisos desde hace años. Años. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar una tragedia. Mira cómo ¿Cuántos palos de luz, póster de luz fue que se cayeron, Edwin? Se cayeron varios, no fue uno, ¿ah? No, fueron 5. 5. Y ahí vemos la fotografía. Es decir, Dios cuidándonos. Digo 5 al menos. Sí. Porque la noticia, cuando tú la buscas la información, 5 Sí. al menos 5. Entonces, fíjate cómo nosotros abusamos. Pudieron ser más. Abusamos de ese amor que nos tiene la divinidad. Eso le pudo haber caído a cualquier persona ahí pasando por ese puente. Y aún así, el gobierno, con el asunto del puente, se resiste a admitir de que el puente sencillamente necesita ser intervenido y, vamos, no es reparación, es hacer otro puente. Es que ya tiene 50 años. Es que es un puente que se construyó para una capacidad. Y si usted se pone a comparar el parque vehicular de los años 70, principios de los años 70, para el tráfico que tiene que aguantar ese puente ahora, es prácticamente un milagro que eso esté de pie allí. Pero a esta gente no le importa. No dudes tú que la familia del presidente, una de sus recomendaciones a sus hijas, ¿no? Eviten ese puente, eviten pasar por ahí. No dudes. La verdad es que yo no salgo del estupor que causa la inconstancia y la ineficiencia en gran medida de este gobierno. No todo está perdido, ¿eh? No estoy diciendo que es ineficiente en todas sus áreas. Hay algunos ministros, algunos directores, algunas instancias que verdaderamente funcionan, pero creo que funcionan como órganos
independientes, como radicales libres, de alguna manera. Y si hay algo de lo que carece este gobierno de Luis Abinader, es de un sentido de cuerpo. Son radicales libres, sí. Eso, Sí. Así sí, esos Así mismos mismo, son radicales libres. Dan cáncer. Exacto. Y que no tiene un sentido de cuerpo, pero dan cáncer porque funcionan. Entonces, si tú pones algo que funciona a una masa, masa infuncional, pues se va a joder. Claro, en este caso sí, funciona dando cáncer. Bueno, sí, ok. Pero el tema es que, ya te entiendo, el tema es que, señores, no podemos seguir así. Yo creo que ya este gobierno hay que exigirle, primero, la inversión que debe hacer en todas las áreas para la que está comprometida supuestamente en su presupuesto. Aquí nosotros nos hemos enterado de que ni siquiera van a ejecutar el 4% de educación al ritmo que llevan. El 4% no va a ser ejecutado. Y violando la ley, porque se comprometieron a eso todos los gobiernos con el 4%. Y entonces, así seguimos en áreas tan sensibles como la salud, que sigue dando vergüenza. En todo orden, señor. O sea, en muchos órdenes, en la mayoría de los órdenes, este gobierno no funciona. No funciona. No nos explicamos esos miles de millones de dólares en préstamos. ¿A dónde ha ido a parar? Tú no tienes, no se ven. No se ven. Y entonces se molestan cuando tú reclamas este tipo de cosas. Se molestan. Cuando uno dice las cosas como son. Cuando uno no lo viene con lisonjas. Porque ¿qué es lo que te vamos a celebrar? No hay nada que celebrarte. Entonces cuando 2 o 3 hacen su trabajo, cuando tienen que hacer la cosa como es, entonces tú, si no le haces una fiesta en vaina, si tú no le vives lambiendo, pero ya, no, ahí, no, es que hay que lambeme. No, te tiene que hacer su trabajo y no lo están haciendo. Repito, salvo honrosas excepciones, rarísimas excepciones que tiene este gobierno. Entonces, pues, al puente del 17 no vayan, señores. No crucen por ahí. No crucen por ahí. Y va a haber entonces que articularse para reclamar al gobierno. Coño, hay que articularse todos los días para reclamarle todo, incluyendo que intervengan el jodido puente de la 17 ya. Pero efectivamente, ¿qué excusa hay ahí? ¿Qué excusa hay ahí ante esto? No, ellos han dicho que el puente no representa ningún peligro inminente. Lo han dicho, que por eso lo están interviniendo en horarios para repararlo. Entonces, cuando pase, Dios no lo quiera, es sangre en sus manos. Como la del túnel. Sangre en sus manos, ¿ah? Porque ahorita pasa una desgracia. Dios no lo quiera. Vienen con lo mismo. ¿Van a culpar a quién van a culpar? A Pedro Bonilla, el ministro de Obras Públicas de Balaguer. Lo van a culpar de que, como hicieron con el túnel, ¿no? Que vino el famoso asesor dijo, no, pero eso, la culpa fue porque hace 20 años. Que tiene ese defecto. Sí, coño, qué fuerte, man. O sea. ¿No? Y el gobierno habiendo adquirido un préstamo, adquirido una deuda, precisamente para mantenimiento de obras públicas. Yo no sé si o sea, el año sí. Ocurrió en el 2023 y en el 2022, creo que fue precisamente a raíz de la tragedia del 4 de noviembre, de las lluvias, ¿recuerdas? La lluvia del 2022. Sí. Entonces, el año anterior también. Entonces, adquirieron un préstamo para este tema de los invernales, qué sé yo qué, mantenimiento de vías. Para catástrofe. Y pasó peor entonces. ¿Pero qué pasó? El paso a desnivel.
que lo que hemos visto, entonces tildan a uno de especulador. Señores, pero es que está ahí. O sea, pasa lo del 4 de noviembre, ¿verdad? Piden un préstamo para evitar precisamente este tipo de cosas, este tipo de tragedia. Viene y pasa peor, pero con unos millones largos en su bolsillo, viene y pasa peor el asunto. ¿Y qué hacen? Descaradamente, necesitamos dinero para evitar este tipo de cosas. O sea, lo del Yeset pasó y están hablando de pedir dinero porque necesitamos estar equipados para estar listos para dar respuesta a este tipo de catástrofes. Pero llevan 1.000 millones y pico en préstamos para catástrofes. Entonces yo lo que veo aquí es que es como un plan sistemático, ¿no? Que se caiga el puente ahora, vamos a pedir cuántos millones. Este gobierno, yo estoy totalmente seguro que desde que tienen un plan de desguañangue del Estado y hacer de toda República Dominicana y de sus instituciones un fideicomiso. República Fideicomisaria Dominicana. No, una provincia como la Altagracia. ¿Qué tenemos en la provincia de Altagracia? Bueno, el centro de donde se produce muchísimo dinero para esos empresarios, ¿no? O para ese grupo que domina el turismo. De ahí de la Altagracia tenemos una ciudad, que creo que debe ser la ciudad más famosa. No sé, Punta Cana es una ciudad. Bueno, la localidad más famosa que tiene la República Dominicana en el mundo. Eso produce millones groseramente. ¿Y qué tenemos en Altagracia? Una ciudad descuidada, una provincia descuidada, polvorienta, marginada en muchos aspectos. Parece un pueblo del viejo oeste. ¿Ya? Pero entonces tiene esas fortalezas, ¿no? Esos grandes hoteles que son fortalezas. Que tú sales del hotel y te encuentras con una calle totalmente deteriorada. Porque es como un oasis en medio de la selva. Eso es lo que ese es el modelo que quieren replicar en el país entero, compadre. Eso. Lo están logrando. Dios mío, señores, tienen que ver cosas. Un abrazo a la gente.